Saludos amigos de Opina TV, soy William Sánchez Aveiga, su servidor. Y hoy quiero compartir un tema de mucha importancia para todos en general, pero de manera especial para el pueblo cristiano, cualquiera sea su confesión dentro del cristianismo, pues en medio de la polarización política que existe en todos lados, incluso en el Ecuador, es importante comprender por qué los cristianos debemos interesarnos en la política, pero sin caer en parcialidades ideológicas ni seducidos por un partido político o por un caudillo. Y para tratar este tema, nadie mejor que el pastor Nelson Zavala Avellán, quien nos acompaña hoy y con quien vamos a conversar para comprender los porqué de lo planteado. Bienvenido, Nelson, con tu saludo a la audiencia. Empezamos de inmediato. Muchas gracias, mi querido William. Siempre es una bendición poder compartir contigo en los espacios a través de las redes sociales y sobre todo con temas de actualidad y que necesitamos tratar para que el mundo cristiano tenga abiertos sus oídos y sus ojos y se den cuenta lo que estamos viviendo y lo que está pasando y cómo se está traicionando los verdaderos intereses de un cristiano que deben estar enfocados en Jesucristo, no en otras cosas. Gracias por la invitación y un cordial saludo a toda la audiencia que en este momento ya nos está viendo. Algunos lo harán en vivo, otros lo harán en diferido, pero es una bendición. Su amigo el pastor Nelson Zavala lo saluda. No, gracias a ti, Nelson, por brindarnos un poco de tu tiempo. Eres un hombre muy ocupado y realmente apreciamos mucho esta deferencia que tienes con nosotros para poder transmitir. Esto se está grabando el día martes. Estamos como 3 o 4 días intentando hacerlo, pero el pastor no nos ha podido dar espacio porque él es muy ocupado. Mi querido hermano, ¿qué nos puedes decir sobre la importancia de poner atención a la política en lugar de vivir ausente de ella, como algunos recomiendan? Bueno, William, mira, yo creo que políticos somos todos. Si analizamos el término, es una participación prácticamente de todo patriota o ciudadano de este país y de cualquier nación. Ahora, si hablamos de la participación en los escaños políticos de liderazgo, es otra cosa. Pero yo sí creo que si el cristianismo tiene como fundamento a Jesucristo, y Jesucristo es el verbo, y el verbo es la palabra, ¿qué mejor fundamento puede tener una nación que una constitución basada en dichos fundamentos? Pero sin embargo hemos permitido que la constitución actual, contra la cual yo peleé, y tú lo sabes, porque saqué a la luz todas las barbaridades que hoy están haciendo, que no entiendo por qué se quejan tanto, por qué no pelearon a mi lado cuando yo les dije, mira, va a haber esto, no, que tú eres loco, que tú eres fanático. No, hoy en día la participación del cristiano tiene que ser ineludible. No podemos escapar de esto, porque algunos dicen, es que viene el anticristo, o sea, viene el anticristo y salgamos corriendo de aquí. Yo no creo que ningún cristiano tenga el derecho a irse de aquí en el arrebatamiento sin pelear la buena batalla de la fe. Así que en la política, William, querido hermano, todos los cristianos tenemos que estar participando. Que somos pastores y queremos participar, pues participe, pero delegue su congregación a otros pastores. Lo ideal sería que como pastores, conocedores del aspecto general, de la cultura general, preparemos, si es que no queremos estar en los escaños políticos, preparemos gente de nuestra iglesia. Porque ¿no te parece raro, William, que tantos y tantos mandatos y no tengamos un presidente y un gabinete o una asamblea de mayoría cristiana? ¿Por qué tenemos que cambiar de ADN y la mayoría lo tenga otro ADN que no sea el ADN cristiano? Porque no somos unidos. No somos unidos. Y el mundo consigue unirse para destruir a los que son malos y luego poco a poco en el camino descubrimos que el único bueno es Dios y que a pesar de que nos ha dado la bondad y la benignidad como fruto del Espíritu Santo, lo cual nos permite ser buenos y santos porque Él es bueno y Él es santo, no lo usamos.
Y ahí viene la gran pregunta, William. ¿Por qué? Yo te digo por qué rápidamente. Primero lo que me decías, sí, hay que participar activamente, prepararse. La Biblia primero, pero también el conocimiento de la política, de la diplomacia y de todo lo que necesitemos. ¿Por qué razón estos supuestos pseudos líderes cristianos evangélicos no permiten o no participan y se ponen en contra? Porque ellos buscan sus propios intereses en cada gobierno, William. Yo no voy a dar nombres, pero hay un personaje, 2, 3, los que sea, que les encanta, discúlpenme la expresión, ser las rameras de turno de cada gobierno. Se venden a cada gobierno, caminan en las calles con el gobierno de turno. Y eso no es así. Creo que tú conoces mi historia. Cuando en el año 2008, debido a que algunos miembros del partido del señor Correa eran miembros de nuestra iglesia Monte de Sion en Urdesa, y conociendo al señor Correa de manera personal en aquel año, yo decidí darle un voto de confianza, hablé con él, etcétera, etcétera. Bueno, hice reuniones y todo lo demás. Y actué de la misma manera, tratando de seguir el ejemplo de mi Padre Celestial. Cuando dice que Satanás le iba todo bien hasta que en él fue hallado maldad. Y yo estaba siguiendo a este caballero hasta que en él fue hallado maldad. Fue hallada la perversidad, la ideología de género, la constituyente, toda la maldad escondida detrás de artículos aquí, acá y lo otro, que nadie hizo caso. Cuando yo protesté, William querido, tú lo sabes, por la ideología de género, eso es género masculino y femenino. Usted es fanático, me dijeron. Cristianos me dijeron eso. Y hoy ven que lo que es ideología de género. Un hombre que lo cogen preso, alcalde, y le ven en la cédula que dice sexo mujer. ¿Cómo quiere que lo tratemos? Le dice policía. ¿Como hombre o como mujer? Ahí está, pues lo que Zavala decía en el 2008, hoy es una realidad y nadie me lo creyó. Espero que ahora me crean. ¿Sabe qué? Ahí entra un tema que es bastante, quizás incómodo para algunas personas, pero que hay que decirlo, y es la diferencia entre un cristiano nominal nada más y un buen cristiano, ¿no? Y quizás la gente va a decir, bueno, tú no tienes, o ustedes, hablando de los dos, ¿con qué derecho vienen a hacer la diferencia? ¿Dónde están los buenos cristianos? ¿Quiénes son y quiénes no son? Pero la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y eso es clarísimo, ¿no? Ahora, absolutamente claro. Yo te preguntaba en un principio, porque hay pastores cristianos evangélicos, no hablamos de otras nominaciones que tienen todo el derecho, por supuesto, de tener sus creencias, pero de decir inclusive que no voten. O sea, tú sabes que hay ministros, creo, por ejemplo, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, que les dicen que no vayan a votar, les recomiendan que no vayan a votar. Creo que hasta los conminan, podríamos decir, a que no vayan a ejercer el derecho del voto, o sea, el sufragio. Para mí eso, mi querido William, es un acto de irresponsabilidad. Si la Biblia dice y ordena que toda autoridad es puesta por Dios, obviamente lo que dicha autoridad haga con su cargo lo tendrá que rendir cuentas un día a Dios. Uh-huh. ¿Cómo pueden ellos someterse a una autoridad por la cual no han votado? Y luego, encima de que no votan, de que ignoran el sistema electoral, de que ignoran el sistema político establecido por Dios, dicen que aman a Dios y que se sujetan a las autoridades, a unas autoridades a las que nunca le dieron un voto. ¿Cómo es eso? Yo creo que este tipo de personas que caen en el fanatismo, les importa poco todo, nada. Yo creo que testigos de Jehová, de cualquier religión, deben de participar activamente, pero no para darle un voto a una persona que no tiene temor a Dios, sino para unirnos sin denominaciones. Oye, yo no tengo problemas si tenemos que rescatar el país y ponernos de acuerdo en los fundamentos, los 10 mandamientos, a no ser que alguien lo haya cambiado. Podría ser nuestro decálogo para poder poner un presidente con valores y principios cristianos, ¿verdad? Y podríamos unirnos aquí en el Ecuador todavía 60%, 65%, considerando a los católicos como gran mayoría. Podríamos, si nos ponemos de acuerdo, poner un cristiano, un gabinete y una asamblea
100% con fundamentos cristianos. No que estemos diciendo católico, evangélico, el de aquí, el de allá. Simplemente fundamento cristiano. Pero lamentablemente no hay intereses vinculados realmente con las escrituras. Cada uno tira para lo suyo. Cada uno quiere lo suyo. Yo veo a veces ciertos cristianos evangélicos que andan esperando reunirse con el gobierno que está en campaña para ver si les regalan camionetas. Como si esto fuera, haga negocio conmigo, abra la puerta número tal o abra la puerta de acá. Y negocian con uno, parecen prostitutas. Se van a negociar y van a ver cuál es el mejor postor. A todos les prometen y el que gana con ese se va. No, pues mi querido William, yo creo que cómo podemos discernir entre el verdadero cristiano, que vengan y me digan a mí, oiga, ¿y usted quién se cree mejor que los demás? No se trata de quién me creo yo, sino de qué es lo que dice mi vida, qué es lo que habla mi vida de mí. ¿Quién soy yo? Claro. ¿Qué es lo que hago? Mi familia, mis hijos, la iglesia, lo que Dios me ha dado. Trate pues de sacarme algo. La palabra irreprensible significa de un hombre a quien nadie lo puede acusar de algo, solo mintiendo, como dice el apóstol Pedro. Claro, es intachable. Intachable. Ahora sí hay hombres intachables, por supuesto. No todo el mundo es sinvergüenza, no podemos decir que todos los pastores sinvergüenza. Lo que pasa es que están peleando en quién es el apóstol, quién es el querubín cósmico, quién es el patriarca, quién es el arcángel, y un día de esto van a querer tumbar a Dios del trono. Esa es la gran pelea de la iglesia en lugar de concentrarse. Y es que yo no entiendo, William, permíteme cerrar este capítulo. Mira, Sí. ¿cómo van a gobernar en el milenio? Si están peleando para ver quién es el gran apóstol. ¿Cómo van a gobernar en el milenio si el rey es Cristo y aquí el rey son ellos? ¿Cómo van a gobernar en el milenio si no conocen los principios de gobierno del reino? ¿Cómo van a gobernar si no ponen en práctica y tomamos un país y lo ponemos como ejemplo, gobernado por los principios de un hombre justo? ¿Qué dice la Biblia? Que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero cuando gobierna el impío, ¿qué ocurre? Gime. Dime si Ecuador está alegre o está gimiendo. Proverbios 29:2. Amén. Tú mencionaste hace un momento algo que me parece muy importante y digno de comentar, quizás de profundizar un poco, y es sobre el tema del sometimiento a las autoridades, porque esto también ha sido utilizado de una manera a veces equivocada o exagerada, no sé qué término darle. Eso está en Romanos 13 del 1 al 7 y quiero leerlo para tu análisis, mi querido Nelson. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Quiero hasta ahí nomás, que es la parte más medular. He leído los 4 primeros versos. Mira, siempre y cuando esa autoridad esté haciendo lo que Dios le puso a hacer, pues. Pero ¿qué me dices de estos sinvergüenzas, jueces, que viene el delincuente y lo sueltan inmediatamente? Que claro, 14 procesos tienen. ¿Estos están haciendo la voluntad de Dios? Para nada. Vamos contra eso. Hechos capítulo 5, verso 29. Respondiendo el apóstol Pedro dijo, es necesario, escuche bien, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sabe que si yo veo que una autoridad está siendo puesta por Dios y no está haciendo lo correcto, qué voy a hacer? ¿Quedarme callado? Por el simple hecho de que Dios la puso, o exhortarlo y ser atalaya. Porque la Biblia dice que si yo veo al impío que está haciendo lo malo y no le digo nada, y Dios le cae encima, la sangre de ese hombre viene sobre mí. Así que es mi obligación decirle lo que está haciendo, no salir a las calles a caminar con él diciéndole que todo está bien, y solo porque quién sabe qué me está dando. Claro, hay otra cosa importantísima, y es el testimonio que como cristianos tenemos que dar en la esfera pública, porque el cristianismo no se limita al ámbito privado, ¿no? Hay personas, hay
pastores o ministros o obispos, como les llamen, que dicen, bueno, nosotros tenemos que aquí orar dentro de la iglesia y nada más y dar un buen testimonio en nuestra vida, pero Jesús llamó a sus seguidores a ser sal de la tierra y luz del mundo, Mateo 5, 13 y 14. Y esto implica influir en todos los espacios, incluida la política. 100% de acuerdo contigo. ¿Y acaso una luz podrá esconderse? ¿De qué sirve si se esconde, hermano? Cuando debe de estar en alto para que todo el mundo la vea. Pero tú dijiste algo importantísimo en relación a la identificación de un cristiano. Por sus frutos lo conoceréis. No es posible que ayer marche un cristiano con la izquierda y mañana marche con la derecha, pues. Y luego ande marchando como ballet, izquierda, derecha, centro. Izquierda, derecha, centro. ¿Qué fue? ¿Aeróbico? ¿Qué es esto? O sea, ¿cuál es tu definición? ¿Y el Señor qué es? Él es teocrático, Él es cristocéntrico, Él tiene una estructura. ¿Por qué no la tomamos? ¿Y por qué en cambio nos unimos al gobierno de turno? ¿Por qué? Porque no tenemos una identidad en Cristo clara. Ese es el gran problema. Mire usted qué pasó en El Salvador con Bukele. Mire usted, yo creo que Bukele no es pastor, creo que es cristiano, según lo que se dice, otros dicen que es musulmán. Bueno, sea lo que sea, hasta hoy presenta principios y fundamentos bíblicos. Creo que invitó a un pastor en el día de su posesión de mando para que diera unas palabras de oración. Claro, Dante Gebel. Sí, y está bien. Eso fue su decisión. No hay problema. Pero por sus frutos los conoceréis. ¿Qué está ocurriendo en El Salvador? Un país de qué tamaño versus Ecuador y en población, más grande, más pequeño, ingobernable, peor que Ecuador era porque de ahí salieron los maras salvatrucha. Aquí no hemos tenido esa peste. Ese país sí que estaba podrido sin esperanza. Y mírelo ahora. Y me va a decir que no tenemos esperanza aquí cuando tenemos el apoyo de Israel, de Estados Unidos. Aquí lo que no hay es decisión política y Dios sabe por qué, pues yo no lo sé. Hay una frase que se hizo pública de Bukele que ante las conjeturas que habían de dónde iba a sacar el dinero, dijo, cuando no se roba al Estado, la plata alcanza. El dinero alcanza. Mira, William, querido, cuando no se roba, el dinero alcanza. Alcanza tanto que hasta los subsidios podrían seguir, aunque ahora supuestamente vamos a tener 50,000 millones de dólares más, dicen los expertos, los entendidos. Esperemos un poquito, pues a ver si con ese dinero, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a tener? ¿Más empleo, más empresas? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué va a hacer el Estado con ese dinero? Porque ese dinero va para el Estado. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo van a generar empleo? Yo quisiera ver qué es lo que van a hacer. Entonces, no que vamos a luchar contra el tráfico de combustible en la frontera que ha existido toda la vida. Pero si no necesito quitar yo eso para luchar contra eso, necesito una decisión, quitar a los generales corruptos del ejército, de la policía, limpiar toda la corrupción que hay en el Ecuador. ¿Qué hizo Bukele? Recuerda también que nos aumentaron 3 puntos del IVA, que eso influye directamente en el poder adquisitivo de la población, supuestamente para combatir la delincuencia y la violencia que hay de las bandas. Pero es que mira, vamos de mal en peor. Primero el señor Correa, que se robó el dinero del terremoto y todavía siguen viviendo en carpas en Manabí algunas familias. Ajá. Sin vergüenza, que subió el IVA del 10 al 12% supuestamente para superar la crisis del terremoto. Sin vergüenza, nunca lo quitó. Ahora supuestamente por la delincuencia el 15%, y como todavía tenemos delincuencia, no podemos decir sin vergüenza porque me imagino que ese dinero lo siguen utilizando para luchar con la delincuencia, pero nunca termina. Y ahora viene el subsidio. Muy bien, ¿qué van a hacer con todos esos miles de millones de dólares? Porque la demagogia juega al pepo, ahí está, esto, lo otro, aquí, allá, y el que habla lo tapa. No, ya es tiempo de poner un gobierno que tenga temor a Dios. A mí no me importa si viene un católico a querer caminar conmigo para hacer política. Si es que ese hombre tiene temor a Dios, tendremos que abrir la escritura y tendrá que darse cuenta qué es lo que no está bien en su fe. Nos tendremos que poner de acuerdo y podremos caminar juntos. ¿Hasta cuándo estamos votando por el caudillo?
¿Hasta cuándo por la sonrisita? ¿Hasta cuándo votamos por eso? ¿Y hasta cuándo creemos que un hombre que no representa a la iglesia evangélica es el que la representa? Porque esa es otra gran mentira, pues, William. La diversidad en denominaciones de la iglesia cristiana evangélica es enorme, enorme. Y no la representa un hombre que apenas representa 5,000 personas, pues, y que le hace creer a todo el mundo que él representa a los 3 millones de evangélicos que hay en el Ecuador. Claro, definitivamente la presencia de los cristianos y su influencia política es importante para frenar la corrupción, defender la dignidad humana y promover la justicia social. No se trata de imponer una ideología, sino de encarnar valores del reino de Dios, como son la verdad, la misericordia, la justicia y el amor al prójimo. Y eso es lo que no se ve. Aquí se tiene es amor al dinero, no amor al prójimo. Es que mira, aquí hay un detalle muy importante. ¿Por qué razón Correa luchó por cambiar la educación? ¿Por qué todos luchan por cambiar la educación? ¿Por qué quieren quitar la moral? ¿Por qué quieren quitar la ética? ¿Por qué quieren quitar lo que se llama religión, que sería para mí la fe? ¿Por qué en cambio ahorita en Estados Unidos, a pesar de toda la crítica contra Trump, yo trato de retener lo bueno? Trump acaba de por decreto mandar la oración, mandar la Biblia a las escuelas, enseñarle a los niños, a la nueva generación, que hay un Dios, que hay mandamientos, que hay leyes, que hay normas, que hay estatutos, que hay decretos, que no lo decreta un hombre que se hace llamar profeta, que ya no existen, que lo decretó Dios y lo escribió en su bendita palabra. ¿Por qué no tomar eso? ¡Ay, religioso! Porque el hombre pecador, aunque se haga llamar cristiano, el hombre pecador solo le gusta el pecado. Y porque hay otro detalle, mi querido William. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el único Mesías verdadero, dijo algo extraordinario. Él dijo que nadie podía servir a dos señores. Hablando de dos dioses. El Dios del dinero, de la riqueza y el Dios verdadero. Y todos estos supuestos cristianos sirven al Dios del dinero. Es todo lo que les importa. Para ellos el dinero no es la añadidura. Para ellos el dinero es la vida. Entonces, con gente así que hace creer a los demás que todos los cristianos evangélicos somos iguales, nadie va a querer votar por nosotros. Prefieren seguir teniendo al de la sonrisa que les ofrece esto y aquello, sea Correa o como se llame, y ya está. Mira tú los gobiernos que hemos tenido. La transición, William. Lenin Moreno, el abrazo del oso y la traición del horroroso a su propio compinche. Bueno, pues está bien. Y luego vino el señor Lasso, que finalmente debería llamarse Nudo, porque vaya nudo que armó y vaya degeneración que armó. Un hombre católico que va a la misa todos los domingos, que es un hombre que cuando le tocaron su apellido salió con todo el gabinete a llorar y a decir que él era un hombre íntegro, que su dignidad, que él no lo permitía. Y semanas atrás se sentó en el sillón presidencial para decir: queridos ecuatorianos, cumplen informarles que hemos abierto la subsecretaría de la diversidad, o sea, la oficina de Sodoma y Gomorra. ¿Qué es esto? Pues entonces, ¿qué clase de gente es la que nos gobierna? Pues depravados, degenerados, locos, enfermos. Y cuando viene una persona que habla la verdad con la Biblia, ni los mismos cristianos lo quieren apoyar, pues como me pasó a mí en el 2013, que salí a defender la verdad y no quisieron apoyarme. Esa es la única realidad. Un remanente me apoyó. Un remanente de 200,000 personas, según lo que dice el CNE, no sé si fueron más, digo lo que dice el CNE. 200,000 personas. Y cuando me dijeron, usted perdió, no, yo no he perdido, yo he hecho la voluntad de Dios. Y en el corazón de 200,000 personas fui el presidente para ellos. O sea, la persona calificada para poder gobernar. Así que, mi querido William, nuestra participación no puede estar ausente. Mira, hubo una marcha ahora. Ay, es que me da coraje. Marcha por la paz. Y es que, oye, es que es cada invento y resulta que la marcha, que los jueces... Y mira, déjame, tú eres abogado, tú eres un hombre que entiende, constitucionalista, tú eres un hombre enterado. Mira, los jueces estos de los cuales yo no estoy de acuerdo, la Corte Constitucional. Pero dime una cosa, ¿en base a qué operan estos sinvergüenzas? Disculpa que los llame así, porque frente a la Biblia son unos sinvergüenzas, pero frente a la Constitución son buenos jueces, pues. No me quede, lo que han hecho es hacer cumplir la Constitución degenerada esta que yo denuncié. Entonces, inconstitucionalmente no han procedido. Han hecho todas las mañoserías de la Constitución que yo denuncié.
¿Y ahora qué están reclamando? Vamos a la constituyente, vamos a un referéndum. Vamos, me parece bien, pero ¿dónde están los cambios que van a hacer? ¿Qué van a hacer? Abran los casinos. ¿Qué cambio es ese? Destrucción de la ideología de género. Decreto presidencial como Donald Trump. Solo hay dos sexos, hombre y mujer. Se acabó políticas, ideologías, ni tonterías, ni operaciones para criaturas con el dinero, ni amputaciones con el dinero de los ecuatorianos. ¿Dónde está esa decisión? Porque el gobierno actual, igual que el de Lazo, trabajan para la ONU y trabajan para la OMS. Hablemos claro, que nos cueste la vida. Esa es la única realidad. No es que andan hipócritas, pastores, caminando ahí, 100% contigo, parecen afeminados, aprovechadores. No, ¿por qué no están dispuestos a morir? ¿Saben lo que dijo Jesucristo a esta gente? Él dijo, el que ama esta vida, la va a perder. Pero el que pierde su vida por mi causa y del evangelio, para vida eterna la ganará. Amén. Así que en este momento, William, y a cualquier pastor que nos escuche, atención. Ahora nunca faltará alguien que diga, ahí está, ya Zavala otra vez, seguro que quiere ser presidente. Así. Ahora mira, si tú no quieres ser presidente, tu problema, amigo, que me estás viendo o escuchando, que quieres saber si yo quiero ser, yo sí quisiera salvar mi patria. Yo sí quisiera que se me unan 300 como con Gedeón para poder salvar a Israel, en este caso Ecuador. Yo sí quisiera esto, pero solo no puedo. Primero Dios. Segundo, el grupo que quiera venir y caminar y hacer verdaderamente una fuerza real de gente instruida. Y tercero, la iglesia completa, entera, orando de rodillas para poder vencer, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra potestades. Y eso es lo que tiene este país: brujería, hechicería, masonería, toda esa inmundicia está destruyendo al Ecuador. Y no tenemos un presidente, no tenemos un hombre en Carondelet con los pantalones bien amarrados. Lo que tenemos es un show mediático con un buen marketing y publicidad, donde nos sacan unas toneladas de droga por aquí, mientras pasan, por decirte, 80 toneladas, gran golpe que se le ha dado al narcotráfico, 80, y acaban de pasar 8,000 toneladas por otro lado. Así es. Has tocado varios puntos, Nelson, que es necesario, o no alcanzaría quizás el tiempo para tocarlos uno por uno. Pero en medio de esto hay una cuestión interesante, dada la polaridad que existe entre izquierdas y derechas, porque nos han vendido ese discurso durante décadas, hablando de izquierdas y derechas, estas dos ideologías extremas que tienen su historia, ¿no? No la vamos a contar aquí porque se nos llevaría también bastante rato, pero todas estas ideologías que puedan tener puntos buenos cada una de ellas, pero puntos malos también, son parciales y limitadas. Y ninguna refleja plenamente la visión bíblica del hombre y de la sociedad. La doctrina cristiana enseña que toda ideología debe ser discernida a la luz de la palabra de Dios. Y para eso quiero ir a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21, porque este pasaje cortito nos dice: examinadlo todo, retened lo bueno, y a continuación dice: absteneos de toda especie de mal, que ese es el 22. Examinadlo todo, retened lo bueno. Esa es el 21. Y aquí lo que vemos es de que cuando se aconseja que los cristianos no se metan en política, que no participen o que no opinen siquiera, se están negando la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a analizar, cómo vamos a discernir a la luz de la palabra los acontecimientos si no participamos en ellos, si no nos entendemos en ellos? Entonces la participación política de un cristiano debe orientarse a principios, no a banderas partidistas. ¿Qué te parece? ¿Qué puedes complementar sobre eso? Yo estoy 100% de acuerdo contigo. 100% de acuerdo, hermano. Y mira lo que dice la palabra, ya lo leímos en Proverbios 29:2. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los impíos dominan, el pueblo gime. La situación en la que vivimos, la situación en la que vivimos actual no es una situación de justicia. Mira lo que dice la Sagrada Escritura en Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, mientras que el pecado es una desgracia. En el pecado, ¿qué es lo que ocurre? Es afrenta de las naciones. Y dime si Ecuador está en eminencia o en afrenta. En afrenta. Porque que vayan por ahí corriendo a comprar favores
para que organismos conocidos digan el tercer mejor presidente del mundo es fulanito de tal. Ya sabemos que esas tonterías son show mediático, pues. ¿Cómo va a venir yo? Créeme que si mi país estuviera cayendo a pedazos y yo fuera el presidente, en lugar de andar haciéndole creer al mundo que soy el mejor presidente, estarías avergonzado, pues renunciaría. En lugar de estar luchando de frente en verdad y no con tanta mentira como la que vivimos, andan tratando de lucirse, que si Bukele es el primero, que yo soy el segundo de los 4 mejores presidentes de América Latina, que ni sé cuánto, andan solo, parece el premio de los Oscars. ¿Por qué no es un infantilismo, es vergonzoso eso, realmente es vergonzoso. A mí me da vergüenza ajena escuchar ese tipo de cuestiones. Nelson, estoy recordando que cuando estaba en campaña, porque este fue uno de estos presidentes que ha estado en campaña, ha sido candidato mientras era presidente, él, esto no le va a gustar a muchos católicos, él le dio una donación de $1 millón a la Iglesia Católica y luego le dio otro millón, que no tengo el documento del segundo envío, pero del primero sí, porque fue una declaración pública. Entonces, nuestro actual presidente, lamentablemente hay que decirlo, a riesgo de que muchas personas nos detesten por decir estas verdades, se dedicó a comprar el voto, no solamente a nivel individual dándole bonos a la gente, a los estudiantes, etcétera, etcétera, sino a la propia Iglesia Católica en este caso. Ahora, vamos a decir las cosas claras, y no es que estemos solamente restringidos a esto que hizo mal el presidente, sino además que si le da a la Iglesia Católica, tendría que haberle dado a todas las nominaciones, ¿no te parece? Porque eso es discriminación, pues. El Ecuador es un país multicultural y también es multiconfesional. 100% de acuerdo, y estaba yo buscando aquí justamente un detalle importante. Un concordato. El principal acuerdo histórico entre la Iglesia Católica y el Estado ecuatoriano se conoce como el Concordato de 1862, firmado durante el gobierno con García Moreno. Tú sabes que hubo la separación, ¿no?, entre la Iglesia y el Estado, pero resulta que hay desde el Vaticano el famoso modus vivendi. Ajá. Hay que leer, pues yo digo a mis pastores, vaya informándose, si no googlee, busque, que aquí sale todo rápido. Entonces, tenemos este famoso modus vivendi que la iglesia evangélica jamás lo ha hecho. Jamás. Entonces, este acuerdo en donde el Estado en muchos países del mundo sostiene a la Iglesia Católica. Y obviamente, qué difícil es que una iglesia sostenida por el Estado se vaya en contra del mismo Estado. O sea, que esa es una iglesia parcializada. ¿Será por eso que vemos este famoso líder que se parcializa tanto? ¿Será que quiere un modus vivendi para él? ¿Qué es lo que están buscando? Porque yo creo que hay que hablar claro en este aspecto. Mira, querido William, con tristeza te voy a contar esto. Cuando estuve yo en la carrera política, que no fue otra cosa que una plataforma de predicación, por la cual hasta los LGBTI me enjuiciaron. Sí, lo recuerdo. Para aquel que diga que Dios me ha dicho, Dios nunca me dijo que yo iba a ser presidente. Yo utilicé en esa ocasión la plataforma política para hablar de Dios a todos los millones de ecuatorianos. Pero lo triste en esta situación está, ya no puedo mencionar nombres, pero es que ya llegó un nivel en que esto se pone verdaderamente penoso. Muy triste por lo que vivimos desde el gobierno, gobiernos anteriores, vamos a llamarlo así, de esa manera. Reuniones en el 2013, yo tuve con muchos ministros, escúchame bien, pastores, no ministros de gobierno, pastores. Bueno, Pastor Zavala, aquí estamos los fulanitos de tal. Nosotros somos los menganitos que reunimos a millones. Nosotros somos los turiruri que tenemos a ni sé cuántos miles. Nosotros somos de la denominación Cuchicuchi, Rajajay. Se presentaron un montón de gente. ¿En qué les puedo servir? Queremos ver qué ministerio nos va a dar.
para apoyar. Caramba. Le digo, pero es que no le puedo dar otro ministerio que el que ya Cristo le dio, ministro. Bueno, estos eran más o menos como los hijos de Zebedeo, que estaban pidiendo sentarse a la derecha y a la izquierda. Exactamente. Y lo más increíble es que estos de aquí eran igualitos, porque le pidieron a Jesucristo antes de que Él vuelva y sea recibido en gloria. Ya querían amarrar el negocio. Pero Jesucristo no es así, pues. Entonces yo, pues, que trato, ¿no? Con todas las fuerzas de mi humanidad y por el poder del Espíritu, de imitar a mi Señor. Les dije que no, pues ya ustedes son ministros, ¿cómo quieren más ministerio que el que Dios les ha dado? Vaya por ahí. Luego les dije, ¿alguno de ustedes es ingeniero en minas y petróleo? No, entonces no puedo. Necesito gente experta. ¿No querían las aduanas? Ah, ¿Alguien pidió las aduanas? No, es que, oye, mira, tú sabes cuáles son las respuestas. Con las aduanas, no quiero ni mencionarte el personaje. Con las aduanas dice que el Señor, así hablaba, mire, es que el Señor es el que da sabiduría. Usted póngame donde me ponga, que el Espíritu me guiará. Sin vergüenza es lo que son. Hermano, el grave problema, yo te lo digo, mira, yo amo a la iglesia de mi Señor Jesucristo. Amo a mis hermanos pentecostales, bautistas, aliancistas, asambleístas, iglesias de Dios, todas las denominaciones. Para mí es un solo cuerpo, con diferentes banderas como las tribus de Israel. Pero no puedo amar el comportamiento erróneo de muchos de los que están ahí dentro, que dicen ser y no son, y que se alegan de la realidad, de que aborrecen que el cristianismo asuma el control y la política, pero aman que el impío los gobierne. Y entonces, ¿dónde está la palabra? Cuando la palabra de Dios lo estaba viendo aquí en el libro de Miqueas, a mí esto me lo preguntó Correa, y aunque sale un poquito en rima con Miqueas, aunque falta la S, Correa me preguntó, oiga, pastor, en plena campaña, en la oficina del señor Vinicio Alvarado, con quien debo decirlo, hubo un tiempo en que tuve una amistad. Ya después pasó lo de la política y yo, al ver que las cosas no eran como tenían que ser, yo me salí de ahí, confronté al señor Correa en Carondelet, en un almuerzo con los pastores, en donde toditos se fueron con unas caras que casi me pegan. Y al día siguiente mandaron una carta diciéndole al señor Correa que no estaban de acuerdo conmigo, cuando lo que yo le dije a Correa es palabra de Dios. Mira, él me dijo, oiga, pastor, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Y yo le leí Miqueas, pues capítulo 6, verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No lo hizo. Todo lo contrario. Se sintió orgulloso y míralo dónde está ahora, en qué situación está. Están esperando que el tiempo siga pasando y de político pase a payaso y de payaso pase a loco y luego nadie le haga caso y cualquiera que lo vea sea solo para reírse. En eso terminará Correa. Nelson, quiero aprovechar para hacer una puntualización respecto al tema de la bronca o la presunta bronca, porque yo no me la creo, te soy sincero, entre la Corte Constitucional y el presidente Daniel Noboa. Todos sabemos pues cuál fue la génesis de esto y es el hecho de que 3 jueces, 3 porque no son los 9, que los que dijo el presidente, fueron 3, fue un tribunal que conoció las 33 demandas de inconstitucionalidad que varios grupos y varias personas individuales también plantearon y que es su derecho, está establecido en la Constitución, que cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos puede plantear demandas de inconstitucionalidad que puede ser erróneas, lo que sea, pero está en su derecho, ¿no? Porque somos falibles, somos humanos y nos equivocamos. De esas 33, la Corte, a través de la sala de admisiones, que por sorteo se nombra, son 3 los de la sala de admisiones, acogieron 3 nada más también, valga la coincidencia. Son los 3, porque es un tribunal, y acogieron 3. Las otras 30 quedaron fuera. Y esas 3 fueron las que pasaron para estudio. Pero al señor Daniel Noboa se le ocurre, no, yo creo que él sabe, sino que le dice al pueblo
de que son los 9 que quieren tumbarle a él las 3 leyes estas, entre las cuales hay cosas horribles realmente, como por ejemplo que entren a las redes sociales y al correo de cualquier ciudadano. Los empleados son empleados públicos, ¿no? Un equipo de empleados públicos, hackers, que te pueden investigar sin orden judicial. Ojo, sin orden judicial. Ingresan a tu correo, saben por dónde navegas, tus fotos, todo lo que sea, todo lo que te imaginas. Por un lado. Adicionalmente, en otra de las leyes está establecido de que pueden ingresar sin orden judicial también a tu casa, pueden patear a tu perro, te patean a ti, golpean a quien le dé la gana, sin orden judicial. Y encima, en otra de las leyes, pues son tres leyes, y estoy haciendo una sinopsis, ¿no? Porque si no, el programa no es para analizar este tema en especial, sino que aprovecho la oportunidad para que la gente lo sepa. Porque aquí los medios de comunicación, los más media, los Ecuavisa, Teleamazonas, etcétera, etcétera, están coludidos con el régimen, porque siempre lo han estado con el régimen de turno, para engañarle a la gente, porque no decirle la verdad es engaño. Entonces, el presidente puede indultar a estas personas. Ya les concede, mediante ley, un indulto, que es un perdón previo, que es una aberración jurídica. Entonces, cuando yo he conversado esto con abogados, con colegas que no lo saben, dicen, ay, yo no sabía eso. Bueno, pues entérate, pues, ¿no? Eres abogado. Y todo ciudadano debería comprender los alcances de estas leyes porque son realmente perversas, son dictatoriales. Y por eso, vamos a ver qué dice la Corte Constitucional, porque en este caso yo estaría de acuerdo con la Corte Constitucional de que sean derogadas todos esos artículos de esas leyes, ¿no? Toda la ley de pronto no es mala, hay que analizar punto por punto y saber escoger, como digo yo, o suelo decir, hay que picar como gallina entre piedras para comerse el maíz y no tragarse las piedras. Ahora mira, aquí hay una estrategia. Si yo quiero que el pueblo ecuatoriano acepte algo, yo tengo que exagerar. En una negociación es una estrategia. Si yo quiero 10, yo te digo a ti 1000. Tú me dices, pero Nelson, estás loco. 1000 ni loco. No, tú me dices, no, 1000 ni loco. Y sabiendo que tú no puedes aceptar, yo te disparo a 1000. Entonces tú me dices a mí, por favor, bájate, ¿no? Bueno, 100. Y tú vuelves a decirme, pero 100 es imposible. Ten conciencia de que yo no estoy... A ver, dime cuánto puedes, hermano. Yo te pregunto a ti. Y de pronto tú me sales con que 5. Y yo te digo, bueno, pues no te burles de mí. Pues yo te digo, de 1000 a 5 tú estás loco. Y tú dices, bueno, sí, no, caramba. Mira, te lo bajan en 20. 5, 20, ¿cuál es el siguiente número que tú me vas a plantear? Sí. 10. Te doy la mano, chocamos y en cuanto cerramos en el mismo número que yo llegué siempre creyendo. Solo que te monté una estrategia, un show para hacerte creer que negociaste conmigo. Ese es uno. El otro se llama la mentira del montón. Si yo hago más grande la mentira, entonces más impacto tendré. Los 9 están en contra de mí. Todo el mundo está en contra de mí y me victimizo, pero me hago al mismo tiempo el héroe. Yo lucharé a Don Calderón, el héroe niño. Yo voy a luchar, yo lo salvaré, el chapulín ecuatoriano. Entonces, todas estas payasadas las estamos viviendo. Todas estas payasadas. Ahora, yo no te digo que no hay una resistencia terrorista y perversa, ¿eh? Sí la hay. Sí la hay. Y yo no estoy a favor de esa barbaridad. Pero llamemos las cosas por su nombre, porque si hoy permitimos que a cualquier casa, sobre pretexto, porque escucha el demonio lo que hace. El demonio lo que hace es que primero te arma el alboroto, te arma la delincuencia, te arma el escándalo y tú ya no sabes qué hacer, sicariato, muerto, bueno, de todo. Es una cosa horrible lo que arma el enemigo de las almas a través de los hombres, ¿eh? Entonces tú ves un organismo atacado y entonces luego aparece el gran Salvador. Vaya, el gran Salvador, vamos a calmar
igualito que el anticristo, arme el escándalo y luego él dice paz y seguridad. Celebremos la Navidad. Entonces, la gran mentira está ahí. Y aquí en el Ecuador, ¿qué estamos viviendo? Piénsalo conmigo, ¿qué vivimos? Narcotráfico que lleva años metido y que el señor Correa le abrió las puertas a todo lo ancho. Viene el señor Rubio. ¿Y por qué no le aceptaron inmediatamente cuando él inteligente y diplomáticamente dijo? Nos fuimos porque nos echaron. Pero si nos invitan, volveremos. ¿Crees que fue capaz de decir el gobierno, usted invitado, por favor, venga? Mudo se quedaron. Oye, si yo quiero una lucha abierta y decidida, ahí mismo, señor Rubio, adelante, claro, los que están enceguecidos dicen, es que fue estratégico. A ver, pero hay que hacer una puntualización, mi querido Nelson. El tema es que constitucionalmente en estos momentos no es posible, por más ganas que tenga Daniel Noboa. Porque hay una cosa, Daniel Noboa es un presidente cuya primera nacionalidad es estadounidense. Nosotros tenemos, no un cipayo, porque el cipayo es aquel gobierno que siendo, en este caso ecuatoriano 100%, sirve a un interés extranjero. En este caso, el presidente nuestro es extranjero. Su segunda nacionalidad es ecuatoriano. Claro, eso hay que tenerlo claro. Es ahora, nacionalidad adquirida por sus padres. Claro, ahora, Estados Unidos, es correcto. Ahora, el punto aquí es, y esto yo lo he conversado con abogados, hasta con los heladeros, porque me gusta hablar bastante y ponerlos a razonar. Y les he dicho, si usted es nacido en Estados Unidos, y usted tiene aparte la nacionalidad ecuatoriana, y aparte les pongo una tercera también, porque esto es como cuando se hace estas investigaciones, estos análisis de laboratorio que se hacen al ciego, se pone un tercero, entonces usted tiene la nacionalidad italiana. ¿Dónde está su corazón? Y me dice Estados Unidos, pues me dice. ¿No ve que es el país más fuerte, más importante, más grande? Entonces hay que entenderlo. Los tontos somos los ecuatorianos, o quizás presionados para votar por el menos malo, porque a eso nos llevaron, ¿no? Con la peste que tuvimos anteriormente, ¿no? Y teniendo esta opción, entonces dijimos, bueno, vamos a votar por el menos malo. Pero definitivamente nosotros hemos caído en una situación muy complicada porque la delincuencia y la violencia cada día es peor. Los 3 puntos del IVA no sirvieron para nada, o quizás sirvieron para que aumente la delincuencia. Entonces tú mencionaste algo interesantísimo ahorita, perdón que te esté robando estos minutos. Sí, sí. El punto es, acuérdate lo que tú mencionaste tiene mucho que ver, lo de Satanás, de cómo actúa, tiene mucho que ver con el tema de la vacuna. Sembraron el virus, lo crearon en laboratorio, luego te venden la medicina, entre comillas, que te mata. Ahora, el plan, porque el plan es ONU, el plan es Agenda 2030, el plan es globalismo. OMS. Claro, entonces lo que nos toca ahorita es comprender, salir, abrir los ojos, que se caigan esas escamas como se le cayeron a Saulo de Tarso camino a Damasco, y entender que el problema de aquí no es doméstico, es un problema global, donde a los países no les conviene terminar así, por arte de magia o de una manera rápida y eficiente, con la delincuencia y con la inseguridad. Al contrario, porque en ese terreno es donde se puede vender la vacuna, entre comillas, no hablo tampoco de los vacunadores de estos delincuentes, se puede vender esas leyes, porque la gente desesperada dice, no importa que sea inconstitucional, no importa que sea ilegal, no importa que sea que atenten contra los derechos humanos, que todo se vaya a la porra, no importa, pero por Dios, ayúdennos, porque ya me están vacunando en mi negocio, se está cerrando. Eso ellos crean, por eso te digo, es la fórmula. Ellos crean la desesperación para que tú apruebes, pues. Claro. Pero ¿por qué no dices, a ver, un momentito? Nosotros no podemos tumbar la puerta de cualquier ser humano. Si tenemos un servicio de inteligencia, previo a las pruebas del servicio de inteligencia le tumbamos la casa, si es posible. Pero no es que le tumba a todo el mundo la casa para ver de chin y paso cuál me salió. No, y tiene que haber orden judicial porque hay un orden constituido, pues. Lógicamente, por eso es que en Estados Unidos ahorita el ICE está teniendo graves problemas.
graves problemas, porque ellos están actuando al margen de la ley, atropellando, porque en primer lugar se dijo que sería contra los ilegales, delincuentes, terroristas, 100% de acuerdo. Que no se tocaría a los de aquí y a los de allá, y resulta que ahora se toca a todo el mundo. Tal vez ni el mismo gobierno lo sepa, yo no lo sé, no es mi tema, pero lo que sí sé es que no se está haciendo lo correcto. Ahora, si yo vivo aquí en esta urbanización, y como pasa en otras urbanizaciones, hay una familia narco viviendo aquí y yo no lo sé, porque no va a estar tocando la puerta. Oiga, ¿usted es narco? Claro, eso tiene pegado en la frente un letrero. Usted tiene aquí esa marca, ya, pues Dios es el que la ve, ¿no? Oiga, y ya cuando venga la marca de la bestia, ¿no? Que no estaremos aquí Dios mediante. Oiga, ¿usted es narco? Yo no me está preguntando. Y como son en perfil bajo, están ahí tranquilos, nadie lo sabe. Imagínate que se entere el Estado ecuatoriano que en la urbanización XYZ hay una familia narco y dan la orden, vayan a la etapa número 1, ahí está la familia, y vienen y tumban todas las puertas, agarran, meten preso a todo el mundo, le caen a palo a todo el mundo, de la cárcel todo el mundo, hasta que investiguen. Porque en este país tú eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. En Estados Unidos y en Estados Unidos y en otros países, tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro, y es que la ley ecuatoriana también lo dice, la presunción de inocencia es primero, y tienen que respetarse eso. Pero no se respeta. Porque entonces, mira, claro, Nelson, cualquiera que te tenga bronca a ti, que debe haber gente que te tenga bronca, porque así somos, ¿no? Te coge y te planta una denuncia ante un organismo que no es judicial, que es un organismo político. Y ese organismo político, porque eso está establecido allí en la normativa, de que es nombrado por el presidente de la República y está bajo la presidencia de la República. Entonces, mañana inclusive no es presidente ya Daniel Noboa y es presidente algún correísta, la misma ley le sirve, pues. Entonces van a estar como en el caso de Serrano ahorita, del que está preso en Estados Unidos, lamentándose de todo lo que hizo. Entonces, no podemos nosotros hacernos un harakiri aceptando, admitiendo, aprobando estas leyes por desesperación, porque creemos que nos van a servir. Es un suicidio. Totalmente de acuerdo contigo, porque tiene que haber un equilibrio en el área judicial, en los derechos, en todo. Tiene que haber un equilibrio. Mira, en este momento el gran problema, el más grave problema, es que suelten a los delincuentes el mismo día que los capturan. Ese es el más grave problema que tenemos. De fondo, que quieren cambiar la Constitución. Muy bien. Pero por decreto el señor Noboa podría hacer un montón de cosas y parar toda la inmoralidad. Sí. Toda la inmoralidad. Que viene a mí la corte a obligarme que haga un protocolo para los niños trans. Pedazos de ignorantes, y los niños trans no existen. Trans los quieren hacer ustedes a ellos, a estas pobres criaturas. Pero es que fíjate Nelson. Oye, un niño, pregúntalo a cualquier médico, psicólogo, ¿qué va a definir con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años? Nada. No sabe. Así es. Pero fíjate, Nelson, acordémonos que esta Corte Constitucional, bueno, 3 menos porque hicieron unas variantes, salieron 3, entre esos Herrería. Ellos aprobaron el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ellos aprobaron el aborto y ellos aprobaron la eutanasia. Eso no lo iban a aprobar jamás si hacían un referéndum, una consulta popular o la propia asamblea trataba de meternos. No, lo aprobó esta Corte. Y eso, sin embargo, el presidente de la República no lo vetó. ¿Qué hizo en campaña? Dijo de que iba a defender a la niñez, de que iba a defender la moral. Y la vida desde la concepción, que se ha convertido en un eslogan nada más. Se ha convertido en un negocio de promesas, porque lo mismo hizo la candidata del correísmo, fue a una iglesia, la ungieron, se arrodilló, no sé si lloró, pero en todo caso oró. ¿A quién le habrá orado? Bueno, eso no lo sabemos. En todo caso, esta situación se aleja muchísimo de lo que desgraciadamente... de lo que debería de ser, ¿no? Porque aquí tenemos que hablar y perdóname, cierro aquí esta parte para darte espacio. Esto es responsabilidad cívica y amor al prójimo, porque la política determina leyes, instituciones y decisiones que afectan la vida diaria, especialmente de los más vulnerables. Si los cristianos se desentienden
dejan espacio a que la injusticia prevalezca. Comprometerse políticamente no es un acto de poder, sino de amor al prójimo. Velar porque las estructuras sociales no dañen, sino que favorezcan el bien común. Nelson, adelante. Y es un acto de responsabilidad. Yo no puedo tratar, ¿cómo voy a vivir, a tener una convivencia pacífica si no participo del esquema y estructura política que me lo otorgue? ¿Cómo voy a vivir en una convivencia pacífica si no soy partícipe de una estructura educativa que me lo otorguen mis hijos? ¿Por qué entonces no participo? Porque prefiero estar defendiendo lo que no debería. Porque prefiero simplemente lo que me conviene. Oye, yo he marchado toda mi vida en las calles por la vida, por la familia, contra el aborto. Tú lo sabes, pues, William. En todo este proceso nos conocimos y nos hicimos grandes amigos. No me vengan a mí gente improvisada, que no sabe ni dónde están parados, que no sabe ni dónde defender, que si le pregunta qué es un gameto, un feto, un embrión, no sabe ni diferenciarlo. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Yo digo, ¿cuál es la solución en este momento? Hoy en día, dejen el orgullo, Estado ecuatoriano, dejen el orgullo de ser malcriados, que porque papito y mamita, mira, con respecto al presidente Novoa, yo no tengo nada contra él. Yo sí conozco a su padre y a su madre. Su padre, yo toda mi vida lo considero un hombre, un amigo, porque conmigo fue amigo en toda la extensión de la palabra. Conmigo, yo no sé con los demás. El abogado Álvaro Novoa conmigo fue un caballero. Conmigo. Y eso toda mi vida lo diré y me lo llevaré hasta la muerte. Y su señora esposa, Anabel Asín, una dama. La verdadera primera dama de esta nación. Esa es la realidad. De ahí a Daniel, pues yo lo conocí cuando era un pequeñito que se subía a las piernas del papá. De ahí no lo vi más. Creció, viajó, estudió muy bien, se preparó, ciencia política, lo de aquí, hablo inglés, lo de aquí, muy bien. Pero amigo mío, William, querido, más allá, y tú lo dijiste con sabiduría de lo alto, puedo tener 1000 ciudadanías, pero ¿sabes dónde va a estar mi verdadera ciudadanía? Donde esté mi corazón. En los cielos. Arriba en los cielos, pero con respecto a lo político, donde esté mi corazón. Y si tu corazón no está con los ecuatorianos, sino con el que me dé más, o el de aquí, o el de allá, o el de por aquí, entonces tú no vas a poder gobernar con patriotismo. Míralo, Trump. Y es que es una cosa impactante. Yo lo respeto mucho a este hombre. Claro que hay cosas que no comparto, pero bueno, allá él, ¿no? Porque él es uno de los extranjeros y advenedizos más grandes que tiene el país, pues. Su esposa igual. Y sin embargo, siendo ellos emigrantes, ¿cómo pelean la República? ¿Cómo pelean que sea grande América? Y los que nacieron aquí no aman su patria. Nosotros los ecuatorianos, no estoy hablando de los que hemos nacido afuera, los que nacimos aquí, ¿dónde estamos? Vendepatrias. ¿Dónde están? Defendamos nuestro país, defendamos al Ecuador, el militar. Acabamos de decir que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, que te van a dar una orden para destruir todo en un pueblo, sea bueno o sea malo. Eso no se hace. ¿Qué quiere? ¿Que se repitan los errores de otros países donde para capturar a los narcos terroristas tuvieron que matar a toda una aldea? Cuando teniendo la tecnología que tenemos hoy, que no la tuvo ese presidente antes de otro país, podemos saber nombre, apellido, cédula, datos dactilares, todo podemos saber de ellos. Y no podemos hacer uso de la tecnología. Que me digan que todavía estamos en la era del fusil, cuando tenemos tecnología de punta con drones y con tantas cosas, y que luego vengan aquí y debido a que no llegamos a un acuerdo, nos den una miseria de 6 millones para comprar drones. ¿Qué somos, pues? Es una burla todo lo que nos están haciendo. Hace falta un hombre bien parado, con un equipo bien puesto de gobierno. Eso es lo que nos hace falta. Y una asamblea en cuyo ADN esté la sangre de Cristo, el temor de Dios, la palabra, que se cumpla, no el show, el espectáculo y la payasada y la burla, y me río y el maletín y la valija y el de aquí y el de allá.
Basta del show mediático, del circo de la asamblea y pónganse a gobernar verdaderamente. ¿Quieren cambiar la Constitución? Muéstrame los cambios primero. ¿Qué quiere cambiar? ¿Qué quiere cambiar? Emita decreto. Haga, pues ahí imítelo a Correa, pues, que para lo malo mandó 1000 decretos este loco. Usted haga lo bueno y mande decretos para neutralizar hasta que usted arme la nueva constituyente, pues mándelo. Mira, Trump, puro decreto, toma, 100 decretos. Creo que en 3 días. Y así empieza. Y empieza a ganar terreno. Decisión, Daniel. Decisión, hijo. Tu padre no puede. Su enfermedad no se lo permite. Nelson, antes de terminar, quiero hacerte 3 preguntas que me gustaría las contestes ahora de una manera muy sintetizada, porque a lo mejor, no es que a lo mejor, sino que ameritan realmente un programa individual para cada una de ellas, pero démosle a nuestro público una especie de primicia. El primero tiene que ver con 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, que dice: el amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Quiero centrarme en el tema de la ciencia porque tú has hablado de tecnología y eso es ciencia, y dice de que la ciencia acabará. Coméntame por favor esto, o coméntanos sobre este tema, porque vivimos en una era con la inteligencia artificial, con la robótica, con tantas cosas nuevas, que la gente vive enamorada de estos dioses, estos dioses que realmente nos pueden traer mucho bien, pero mucho mal también. ¿Qué significa que la ciencia acabará? Tenemos que leer Daniel capítulo 12 para eso. Primero que la ciencia aumentará y luego que la ciencia acabará. Y primero que dice que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. La ciencia es conocimiento. Y segundo, que me buscarán y no me hallarán, y buscarán mi palabra, pero no habrá. Así que ¿de qué ciencia está hablando el Señor? ¿No será que está hablando del conocimiento de Él, que será retirado el Espíritu de Dios, y que aquellos que amaron lo que no era lo correcto ya lo buscarán y no lo hallarán? Y si hablamos de la tecnología, también llegará a un punto la tecnología a donde ya no va más, porque todo llegará a un momento en que se acabará. Se comenzó, terminará. La palabra que comenzó se conocerá y ya no habrá más porque la rechazaron. Conocimiento, ciencia, ciencia, conocimiento. Palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Hay que verlo. Hay que instruirnos en esa área, mi querido William. Mi opinión personal se refiere más al conocimiento de Dios. Entonces, esto nos lleva a la segunda pregunta, que se refiere a la apostasía y a la manifestación de quien es llamado el hombre de pecado, el hijo de perdición, sobre lo cual 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 6 y 7 dicen: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, y hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Esto de ahí coincidimos prácticamente todos los pastores y los cristianos de que quien detiene todo esto es el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando hablamos del hombre de pecado y la manifestación, no se trata solamente de un hombre, porque la palabra hombre es ish en hebreo, pero la palabra Adán es humanidad. Así que estamos hablando también de una humanidad de pecado. Estamos hablando de un estilo de vida, como el que se presentó en Romanos capítulo 1, un estilo de vida sin Dios, como el que se presentó en Génesis 11, la Torre de Babel, un estilo de vida sin Dios que lo llevó a la confusión. ¿Y aquí dice cuál es el estilo de vida? También debes saber esto, que en los postreros días, 2 de Timoteo 3:1, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Estos son los ególatras, solo ellos y todo el mundo. ¡Oh, wow! ¡Qué lindo! ¡Qué belleza! Míralos. Amadores de sí mismos, avaros, solo quieren ser más ricos, vanagloriosos, toda la gloria es para ellos y no a Dios, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Esto es cultural. Meten educación en los colegios donde ¿quién tiene la razón? El alumno. Y a los padres llama y demanda, los llama la policía, cultural.
Escucha, ingratos, son desagradecidos, impíos, malvados, sin afecto natural. Y es lo que vivimos en algunas provincias, donde el padre tiene intimidad con la hija y la hija con el padre, y donde el hijo le golpea a la madre y es un desastre, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Y escucha, creen en Dios. Escucha, esto es gravísimo. Amadores de deleites, más que de Dios. Sí, yo sí creo en Dios, pero aman más el deleite, la corrupción y el pecado que al mismo Dios. A esta gente dice, a estos dice, escucha, evita. Bueno, la palabra también dice, crees en Dios, bien hacen, los demonios también creen y tiemblan. Creer es nada, en realidad. La tercera pregunta y final dice, en Apocalipsis capítulo 9, versículo 6, se encuentra el siguiente mensaje. Abro comillas. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. Terrible, ¿ah? Ya ocurre eso, mi querido William. Ya ocurre eso, y yo creo que si tú te das cuenta, la gente, al nivel donde llegará todo esto, es grave. Dice la Biblia que la misma muerte será echada al lago de fuego y azufre. Entonces, ¿cómo van a encontrar la muerte si ya no va a estar? Solo Dios terminará con todo. Terminará con la muerte, con el falso profeta, con los que no están inscritos en el libro de la vida, con la bestia. Pero ¿por qué digo que esto ya está de alguna manera? Lamentablemente el mundo está haciendo pacto con la muerte. Y cuando quieran morir para supuestamente descansar en paz, no hallarán paz. No la hallarán. Y te voy a decir por qué. Porque así como hay eternidad para la coronación de la vida eterna con Dios, hay una eternidad para el dolor. Y el concepto de muerte que hemos tenido es que ahí termina todo. Chao. O sea, muchos dicen, me quiero morir porque... No va a haber muerte. Va a haber dolor por toda una eternidad. Y en el concepto humano escrito está que el hombre muera una vez y luego de esto el juicio. ¿Tú crees que estos van a buscar la muerte para que venga el juicio de Dios? No es eso lo que dice la Biblia. Buscarán la muerte y no la hallarán. ¿Qué tan terribles serán los juicios de Dios? Que querrán morir y Dios mismo no se los va a permitir. ¿Para qué? Para que experimenten en su propio cuerpo su propia maldad. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Alguien dirá, ay, pero qué Dios tan malo. Decídete pues. Cuando ves maldad, quieres que Dios actúe. Y cuando Dios actúa, quiere que, ay, qué malo. No, esto viene porque viene, William, el juicio se acerca. Y por eso decía unas palabras al presidente Noboa, con lo cual termino y agradezco esta participación. Yo creo que Daniel Noboa lo que tiene que hacer, número uno, honra tu segundo nombre. Cristo Salvador, Cristo Redentor. Honra el nombre que te puso tu padre, hijo. Honra ese nombre. No tengas vergüenza si es que crees en Dios verdaderamente. Sí, si crees verdaderamente en Dios, saca la espada de doble filo, que es la palabra de Dios. Y vas a ver tú cómo podrías tú ser un buen ejemplo para el país y una especie de rey David, con sus diferencias de tiempo y propósito marcado. Pero si tú, Daniel Noboa, te levantas, te impones no como un religioso, con la palabra de Dios, porque tienes que aceptar algo. A tu padre le robaron una presidencia. Tu padre tenía que haber sido el presidente de la República y se la robaron. Tú eres el presidente de la República. ¿Dónde está la palabra? Que tu palabra no sea la demagogia, que tu palabra no sea lo que el pueblo quiera oírte para que vote por ti, que tu palabra sea la que Dios te dé para que el Espíritu de Dios siga deteniendo la maldad, venga la convicción de pecado y el arrepentimiento y tengamos un pueblo no convencido de tu discurso, sino convertido a Cristo por tu palabra que venga de Dios. Digo amén a tus palabras, mi hermano, y quiero hacer una pequeña reflexión antes de concluir, y es que cuando la iglesia se ha retirado de la esfera pública, la corrupción y la opresión han avanzado con mayor facilidad.
Por el contrario, la voz profética de cristianos comprometidos ha sido decisiva en causas como, por ejemplo, la abolición de la esclavitud, cuando William Wilberforce intervino, o la defensa de los derechos civiles con Martin Luther King Jr. El silencio o la indiferencia frente a la política también es una forma de decisión y puede significar complicidad con la injusticia. Yo agradezco muchísimo tu deferencia, tu gentileza de haber comparecido acá, hermano Nelson, y quiero agradecerte públicamente, convocarte para cuando tengas tiempo poder conversar un poco más de esos temas. Espero que me invite más a menudo. Siempre ¿Tú recuerdas históricamente lo que dijo un día George Washington? Ajá. Dijo así: es imposible gobernar con justicia sin Dios y sin la Biblia. Qué tremendo hombre, Dios. Esos son los varones que hacen falta. No que sí, que no, que por aquí, que por allá. Sí, sí, no, no. Y tendremos un país que glorifique al Señor. Bien, bien. Ha estado con nosotros el pastor Nelson Zavala Avellán, a quien agradecemos por la gentileza de atender nuestra invitación, sacando, como ya lo dije, tiempo del poco que tiene, porque este ha sido un sacrificio después de un insistir de varios días. Gracias. Tres o 4 días de persecución que ha habido. Gracias, Nelson, una vez más. Un abrazo fraterno en Cristo y hasta la próxima vez. A quienes nos han escuchado, no olviden compartir el podcast con sus contactos y bendiciones para todos. Hasta pronto.